Nissa Revan es una elfa yoraga de Zendikar, quien fue miembro de la Gatewatch, pero la abandonó luego de una discusión sobre Liliana Vez, otra antigua miembro de la Gatewatch. Ella posee cierto desprecio hacia los vampiros, una fobia hacia las serpientes y una predilección por las flores. Nissa siempre fue una extraordinaria y habilidosa chamán y druida, con lo que en su juventud era arrogante y vanidosa, creyendo que los elfos eran el pináculo de la evolución, y las demás razas eran meras aberraciones, especialmente los vampiros, a quien ella despreciaba. Esto hizo que siendo muy joven se convirtiese en una animista, quien podía controlar y crear elementales a su voluntad. Al encender su chispa, ganó la habilidad de conectarse con las leylines de distintos planos, pudiendo entablar así conversaciones con los planos mismos. A pesar de ser una animista, Nissa posee un arma propia, la Stem Sword, la cual lleva escondida en su báculo. Esta es una daga larga y puntiaguda, la cual está hecha para apuñalar. Cuando Nissa hiere a alguien con ella, canaliza su energía por la daga, con lo que de la herida suelen brotar ramas y hojas. Su color principal de mana es el verde, aunque durante la prueba de Kefnet Amonkhet despertó también la habilidad de usar el mana azul, y al parecer también logra conseguir cierto dominio del mana negro, de vuelta en su nativo Zendikar. Cuando usa su magia, sus ojos se vuelven verdes, lo mismo que los tatuajes yoragas en su rostro. Siendo joven, las noches de Nissa estaban llenas de extraños sueños, donde sentía que presencias colosales le hablaban. Su madre Meroe compartía estas visiones y trataba de hacer entender a su hija que al ella ser las últimas dos animistas de los Yoraga, estos sueños no eran más que la propia voz de Zendikar manifestándose. Numa, el jefe de los Yoraga, creía que los animistas eran peligrosos y que ellos solo alimentaban la furia del Roil, con lo que intentó en varias ocasiones expulsar a Meroe y Nissa de sus tierras. Para evitarle más problemas a su madre, una noche, sin que nadie se diera cuenta, tomó su bastón y salió rumbo a los bosques. Por las noches, hacía refugios de ramas y hojas, y cuando tenía hambre, hacía crecer algún fruto, por lo que no pasó muchas penurias. Sin embargo, un constante zumbido en la tierra, un sonido que la aterraba, le obligaba a seguir adelante. Según ella lo notaba, aquellos murmullos no eran propios de Zendikar. Un día, se encontró con su mejor amigo, Masik, otro elfo yoraga, quien había pasado meses buscándola. Estando con él, una noche tuvo una visión de Zendikar, la cual le pedía auxilio, diciéndole que estaba sufriendo mucho, por lo que a la mañana siguiente Nissa y Masik comenzaron a seguir el rastro de los murmullos, con el fin de descubrir qué estaba hiriendo su mundo. En su viaje, un grupo de vampiros les atacó, con lo que Nissa logró finalmente invocar un gran elemental de nombre Ashaya, quien era parte del alma de la propia Zendikar. Nissa envió a Ashaya con Masik de vuelta, mientras ella culminaba con su ascenso hasta la cima de la montaña, de donde provenía aquella extraña sensación. Al llegar a la cima, Nissa vio como un edrón enorme se abría y de esta aparecía un ser colosal, similar a una medusa, pero de muchos metros de alto. El horror de enfrentar a Emrakul hizo que la chispa de Nissa se encendiera, siendo así arrastrada a Lorwyn. Apenas puso un pie en Lorwyn, el mismo plano se conectó con ella, sintiendo el dolor que le causaba la gran aurora. Luego de vagar por un tiempo se encontró con un grupo de elfos, que a sus ojos eran hermosos, liderados por Dien. Ellos aceptaron a Nissa y le permitieron unirse a su cacería, pero se horrorizó al ver que cazaban bogarts, con la única excusa de eliminar la fealdad de Lorwyn. Nissa se enfrentó a Dien por este acto, pero en medio de la discusión llegó la gran aurora. El propio plano, que solo segundos antes le pedía ayuda, ahora le rechazaba, y fue expulsada de Lorwyn de vuelta a Zendikar. Mientras volvía a su hogar, se detuvo un momento en las eternidades ciegas, pero el impulso de su hogar fue más fuerte que su curiosidad. De vuelta en Zendikar, comenzaban a verse extraños seres, pequeñas monstruosidades, populando por todas partes, por lo que tras unos pocos días, volvió a dejar su hogar. Primero fue Ravnica, un plano que sintió a través de las eternidades ciegas. Al llegar, se sintió mal por aquel plano, aparentemente desprovisto de naturaleza y muy contaminado, pero al contactar con el alma de Ravnica se sorprendió de ver que era muy vivaz y orgullosa. Así ella comenzó a apreciar la belleza de la ciudad eterna. Luego viajó a un plano controlado por los Phyrexian. Acá fue capturada y por poco enviada ante el Evikar del lugar, pero logró escapar a tiempo. Casi desfallece cuando al contactar con el alma del plano se dio cuenta que este mismo se había convertido a la causa Phyrexiana, poseyendo una esencia pútrida y agresiva. Volvió a Zendikar y esta vez no pudo ignorar su llamado de auxilio. Viajó con los elfos de Tayuru y buscó en ellos una explicación sobre los pequeños seres, solo que según los relatos de estos, ya no eran tan pequeños, y además de esto, era poco lo que sabían.
Volvió a su hogar con los Yoraga, y tras visitar a su madre, Nisa volvió a investigar el misterio de las monstruosidades, que cada vez se hacían más comunes y más grandes. No había olvidado la visión que tuvo en los montes Akum, por lo que se decidió a volver a aquel lugar. Sin embargo, por las tierras de los elfos Tayuru, la líder de estos, Sutina, fue asesinada, por lo que Nisa se vio obligada a ayudarles. Al investigar esta muerte, ella se dio cuenta que el asesino no era otro que un demonio mítico de Zendikar, el cual al parecer había resurgido luego de estar escondido miles de años. Las malas noticias no terminaron allí, pues un grupo de procesadores Eldrazi había arrasado su villa, asesinando a todos, incluida a su madre. Esto la volvió loca, y sin perder tiempo de nuevo, volvió a las antiguas tierras de los Yoraga para vengarse de los Eldrazi. Pero no se esperaba ver criaturas del tamaño de Behemoths y con la capacidad de absorber energía y doblar el tiempo y el espacio. Nisa perdió el conocimiento y hubiese muerto de no ser porque otro Planeswalker llegó en su auxilio en ese momento. Al despertar, se vio frente a frente con un vampiro, a quien atacó por instinto, pero este, tras librarse fácilmente de su ataque, le hizo ver que él era su aliado y que estaba allí para ayudar. Se presentó como Sorin Markov, y a pesar del racismo de Nisa por los vampiros, ella le creyó a Sorin. Sin embargo, al liberar a otro vampiro de una cría del Eldrazi que tenía en la cabeza, ella sintió asco de este otro vampiro, sucio y maloliente, de nombre Anowon. Sin embargo, Sorin le reconoció como un experto ladrón de tumbas, que podría llevarles, de la manera más rápida y segura, a su destino. Así los tres comenzaron el camino hacia el Ojo de Ugin. Nisa y los demás encontraron un campamento élfico oculto en el bosque, y Nisa fue sola, alegrándose al encontrar a una Melfor amigo suya, llamada Khaled. Esto le ayudó con las provisiones y le entregó una llave, una pieza de rompecabezas de Talterik, una torre que se verían obligados a atravesar. Nisa, Sorin y Anowon viajaron por el estrecho Makindi, evitando varias veces el Roil, así como a ciertos grupos de Kor que se encontraron. Sin embargo, no pudieron escapar de una vieja Kor loca, quien viajaba con un grupo de goblins. La vieja no podía hablar, más que en balbuceos, pero el líder de los goblins, el más iluminado de estos, les contó que a la mujer le decían Esmara, lo que significaba en su idioma, la bruja en base, ya que la anciana estaba poseída por muchos espíritus de un cristal que cargaba en el cuello. Ellos también iban al Ojo de Ugin, y Sorin creyó que sería buena idea unir ambos grupos. Así el grupo llegó al puerto de Sulaport, donde pasarían la noche. Sin embargo, esa misma noche varios locales aparecieron muertos sin sangre, con lo que se culpó a Sorin y a Anowon, aunque el verdadero culpable había sido el vampiro Kalitas, quien quería impedir el avance del grupo. Sin embargo, lograron escapar al robar un barco pequeño. Desgraciadamente el barco estaba sin provisiones, por lo que a los pocos días la sed y el hambre se convirtió en un serio problema para ellos. Nisa se mantenía viva al recitar mantras Yoraga que le proveían la fuerza de los elementos, pero ante el hambre, Sorin y Anowon bebieron la sangre de algunos goblins que sus hermanos terminaron devorando. La vieja Esmara no necesitaba comer, ya que al parecer los espíritus que la poseían también la sostenían. En una tormenta su mástil se quebró, y Nisa invocó un enorme Behemoth que comenzó a empujar el barco, pero este esfuerzo la dejó exhausta. Durante el viaje, Anowon intentó acercarse a Nisa para ofrecerle unas semillas que había encontrado en uno de los goblins muertos, pero Nisa le despreció. Ante esto, Anowon, ofendido, le advirtió que de quien debía cuidarse era de Sorin, pues las apariencias podían engañar, y si bien era cierto, él era un vampiro sucio y mal educado, entre los dos, Sorin era el verdadero monstruo. No le dijo nada concreto, pero le insinuó que Sorin era el culpable de los males del plano. Cuando estaban por llegar a la costa, Nisa le contó a Sorin sobre su encuentro con Emrakul, y al fin Sorin le reveló que él también era un Planeswalker, y que él, junto a otros dos, eran los culpables de haber traído a los Eldrazi a Zendikar. Nisa con eso tuvo por seguro tres cosas: que Sorin era muy poderoso, muy anciano, y que solo él podría ayudarle a detener a esas criaturas. Al llegar a un arrecife, no muy lejos de las costas de Akum, su barco fue detenido por Brynelin, el Kraken lunar, uno de los seres más poderosos de Zendikar. Este reconoció de inmediato a Sorin, de cuando no medía más que un grano de arena, como el ser que ayudó a traer a los titanes Eldrazi, por lo que le impidió el paso. Pero Nisa le dijo que su misión era justamente detener a los Eldrazi, y le narró sobre la muerte de Sutina, la líder Tayuru, y esta noticia apenó al Kraken, con lo que finalmente él mismo les guió hasta la costa. Antes de dejar el barco, el Kraken demandó un tributo de sangre, con lo que Sorin desalmadamente arrojó al mar al penúltimo goblin de Esmara, dejándole únicamente con su mayordomo, el más viejo e inteligente de ellos. Nisa estaba sumamente horrorizada por aquel viaje,
pero en su estado apenas si podía caminar, por lo que agradeció llegar pronto a tierra. El grupo se acercó a Talterik, pero el lugar estaba rodeado de crías Eldrazi, con lo que se vieron obligados a retroceder. Sin embargo, aquí fueron capturados por un grupo de Kors, quienes eran los guardianes de Ora Ondor, donde fueron llevados. Los elfos de Ora Ondor sobreestimaron a los Eldrazi y en un ataque la ciudad fue exterminada totalmente, dándole la oportunidad a Thorin, Nissa, Anogon, el Mara y su Goblin de escapar. Aquí Mudgil, el Goblin de Smara, les revela que él conoce cómo llegar hasta el ojo de Hugin, y así, el Goblin se convierte en su guía. Tras días de caminar, sin probar bocado, el grupo cayó desfallecido, pero un scout humano les socorrió, dándoles agua y alimento, pero Thorin y Anogon le asesinaron, dejándoles sin una gota de sangre. Nissa estuvo a punto de dejarles, pero Anogon les recordó que eran vampiros y que su alimento es la sangre de un ser vivo. Antes de llegar a la cima, Anogon los dejó, y poco después, Smara y Mudgil tomaron otro camino. Finalmente Nissa y Thorin llegaron al ojo. Thorin debilitaría a los Eldrazi entre los Eldrones, mientras que Nissa alimentaría a estos de las energías de las Leylines. Pero Nissa, desconfiada por lo que había visto y lo que Anogon le había contado, hizo todo lo contrario, y destruyó energía a los tres Eldrones principales, cuyo sello de seguridad había sido roto poco antes por Sharkan, Chandra y Jace. Nissa creyó que Thorin pretendía alimentar a los Eldrazi, pero pronto se dio cuenta de su error cuando el primero de los Eldrones se abrió, dejando salir a Ulamog. Thorin maldijo a Nissa y a Zendikar y se marchó de ahí. Nissa entonces corrió a Balaguet, donde se reunió con el Consejo Yoraga. A pesar de ser la única superviviente de su pueblo, no se alegraron al verla, y menos cuando ella les contó sobre el despertar de los Eldrazi. El Consejo Yoraga decidió que Nissa debiera buscar a Thorin y traerle de vuelta, y ayudar a encerrar a los Eldrazi, por lo que Nissa salió de Zendikar, pero al ser Thorin un no muerto, Nissa no tenía ninguna forma de ubicarle. Regresó un año después, sin éxito, para ver cómo los Eldrazi se habían reproducido exponencialmente y habían barrido con lo que quedaba del pueblo Yoraga. Nissa comenzó a ayudar donde podía, pero sus esfuerzos eran prácticamente inútiles, y a un año de haber regresado, defendiendo una pequeña ciudad, esta casi muere. Pero fue salvada por un grupo de humanos, liderados por un hombre de nombre Hamadi. Se unió a estos cuando ellos atacaron al Pathracer de Ulamog, logrando exitosamente destruirle. Uno de aquellos elementales se negó a volver a la Tierra, permaneciendo con Nissa. Nissa le llamó a Shaya, lo que quiere decir el mundo despierto, pues Shaya era parte de la propia alma de Zendikar. Shaya guió a Nissa en una búsqueda, donde encontró el corazón Khalni, una flor que había absorbido el mana restante en el continente devastado de Balaguet. Al llegar Nissa, conectó de nuevo con el alma de Zendikar, pero de inmediato tuvo que defender la flor del demonio Omnixilis, quien la atacó tratando de quitársela, pues él la usaría para reencender su chispa. Sin embargo, Nissa se impuso, logrando expulsar al demonio y crear por medio del corazón Khalni un rol tan grande que barrió con la mayoría de los Eldrazi en aquel continente. Cuando volvió con Hamadi, se sorprendió de saber que un vampiro le esperaba. Ella fue indispuesta a la reunión, pero la vampiro era una chamán de los Geth que le rogó que aceptara las últimas semillas de 4 árboles nativos del continente y que ahora estaban extintos, siendo estos Koila, Mangrove Rojo, Yadi y Bloodbriar. Nissa reconoció los árboles y debido a su importancia decidió llevarse las semillas consigo a otro plano, uno donde nada pudiera dañar los árboles, y allí creó bosques enteros. La chamán vampiro también advirtió que Anogon tenía mucho no ser visto y que debido a la traición de Kalitas, los Geth estaban siendo asimilados por los Eldrazi. En una batalla defendiendo a los residentes de Fartree Hamlet, Ashaya fue destruida por un procesador Eldrazi, lo que hizo que Nissa de nuevo perdiera su conexión con Zendikar. En ese momento Nissa dejó la batalla, confundida, como ciega en el plano por haber perdido su conexión. De esta manera, llegó unos días después, cerca de las puertas del mar, donde fue atacada por unas crías Eldrazi y casi es asesinada. Pero un grupo de Kors y Melforts llegaron para ayudarla. El grupo trató de alejarse, pero un grupo de procesadores les dio alcance. Fue entonces que un grupo de humanos, liderados por Gideon Yura, llegó a su rescate, logrando alejar a los invasores. Sin embargo, el grupo de humanos no se detuvo, pues su objetivo no eran ellos, sino era rescatar a una Melfort y a un ilusionista que estaban delante, por lo que el grupo de Kors y Melfort se le unieron, yendo Nissa con ellos. Nissa fue de gran ayuda en el rescate de Yorien y Jace Beleren. Gideon le agradeció su ayuda
y le pidió, junto a los demás, unirse a ellos en la defensa de las puertas del mar, cosa a la que accedieron. Ante la inminente llegada de Ulamog, Jace Beleren ideó un plan para usar los Hedrones y atrapar al Titán, cosa que funcionó en un primer momento. Pero Omnic Silis llegó al campo de batalla e invocó a Kozilek, además de romper algunos de los Hedrones al absorber su energía, con lo que encendió su chispa de nuevo. Así el demonio atrapó a Jace, Gideon y Nyssa y les llevó a una cueva donde les mataría, pero la llegada oportuna de Chandra les salvó. Una vez libres vieron como los dos titanes se encaminaban hacia las puertas del mar y entendieron que habían amenazas en el multiverso tan grandes que no podían ser enfrentadas por un solo Planeswalker, con lo que se unieron formando así a la Gatewatch. Nyssa y Jace lograron encontrar que los titanes se alimentaban del plano por medio de las Leylines. Chandra sugirió usar el fuego incoloro de Dugin para matarles, y a pesar de una primera presión de Jace, al final todos accedieron. Gideon y Tarry lograron colocar de nuevo los Hedrones, con lo que les detuvieron un momento, y Chandra y Nyssa usarían las Leylines para canalizar el fuego y quemar a los mismos. Una vez la batalla terminó, Nyssa recogió las semillas de los árboles sagrados de Balaguet y fue al centro del continente Tassim, donde sembró los árboles. Ella quería quedarse en Zendikar y vigilar por su recuperación, pero Chandra la convenció de acompañarles de vuelta a Ravnica. A pesar de esto, al llegar, Chandra de inmediato volvió a Regatta, dejando a Nyssa con Jace y Gideon. Gideon se marchó para ver cómo marchaban las cosas con los Boros, y Jace le presentó con los Selesnya, y luego de esto, se marchó a Innistrad, donde tenía noticias de acontecimientos extraños. En esas semanas, Nyssa fue aceptada dentro del gremio Selesnya, pero al volver, Jace les invitó a ella y a Gideon a acompañarles a Innistrad. Jace también contactó telepáticamente con Chandra, avisándole a dónde debía ir, reuniéndose allí con sus amigos. Como era su costumbre, Nyssa trató de contactar con el espíritu de Innistrad, pero este resultó ser demasiado oscuro y malvado para que ella pudiese formar un vínculo. Mientras Jace y la Planeswalker Tamillo seguían las pistas encontradas en la mansión Markov, Gideon y Nyssa intentaron ayudar a los Cathar en la llegada de Emrakul, pero gran parte de estos sucumbieron al Titán, convirtiéndose en monstruosidades tentaculadas, que por poco terminaron con ella. Pero un grupo de zombies, liderados por Liliana Vess, les salvó. Ni Gideon ni Nyssa se alegraron de verse obligados de trabajar con Liliana, pero tras unas batallas más, Gideon cambió de parecer, pero Nyssa no. Al final, cuando Emrakul estuvo a punto de llegar a Traven, Tamillo y ella crearon un vínculo mágico con la luna plateada, con la idea de capturar allí al Titán. Sin embargo, Emrakul en ese momento entró a la mente de todos los presentes, Nyssa incluida, y así ella tuvo visiones de un futuro sombrío. Al salir del trance, Emrakul por sí misma se había encerrado en la luna. Nyssa, usando sus poderes, colocó un sello en la luna, pero sabía que esto no le detendría si ella deseaba salir, cosa que por suerte no sucedió. Tras la batalla, Gideon y Chandra votaron por permitir a Liliana permanecer en la Gatewatch, mientras que Jace y Nyssa se opusieron, aunque finalmente Jace cambiaría de opinión, y a regañadientes, Nyssa la aceptó. El odio de Nyssa por Liliana viene del hecho de ser ella una necromaga, cosa que a sus ojos es una abominación, al darle vida a los muertos, siendo esto lo inverso a lo que ella hace, que es darle vida a la vida. Así Nyssa volvió a Ravnica, donde pasó los siguientes 3 meses con el gremio Selesnya, hasta que Jace llegó a informarle que Chandra y Liliana habían marchado a un plano llamado Kaladesh, bajo pedido de Dovin Baan, un Beldakin, y que lo mejor sería ir en su ayuda. Dovin volvió a avisarles que tanto Chandra como Liliana habían dejado de reportarse, con lo que Nyssa siguió a Dovin a Kaladesh, donde fue testigo del arresto de Pianalar a manos de Tesseret. Dovin entonces la interrogó, muy interesada en la conexión de Nyssa con los Eldrazi. Liliana dejaría a las otras 2 Planeswalkers solas en Kaladesh, creando ellas en este plano un vínculo profundo. Nyssa quedó sumamente sorprendida con Kaladesh, no solo por su tecnología, sino por su gente, igual de avanzada que esta. El primer lugar donde la elfa y la piromaga se dirigieron fue al hogar de Ovilla Pashiri, la mejor amiga de su madre y madrina de Chandra. Ovilla no podía creerle a sus ojos, ya que la niña que dio por muerta por tantos años estaba allí frente a ella. Entonces las 3 mujeres comenzaron a idear un plan para sacar a Pia de prisión. Para esto se les unió Yaheni, una Ereborn que como Chandra tenía cuentas pendientes con el consulado. Yaheni no escondió el hecho de que estaba muriendo, y Nyssa quiso ayudarla, pero fue incapaz de hacer nada por la Ereborn.
Sin embargo, Yaheni le hizo comprender a Nisa sobre el ciclo de la vida y la muerte del plano. Yaheni torturó al prisionero, logrando sacarle la ubicación de Pia. Tézeret la había enviado a un lugar llamado el Dund. Los tres viajaron por las inmensas tuberías de Kaladesh hasta el Dund. Sin embargo, Dire Baral las estaba esperando. Yaheni logró escapar de la trampa, pero Nisa y Chandra fueron encerradas en una cámara de gas, especialmente diseñada para evitar a los Planeswalker caminar entre planos, por lo que hubiesen muerto allí, de no ser por la llegada de un Leonin, que destrozó el lugar e hizo huir a Baral antes de liberarlas. Ayani Golmen había llegado buscando Villa, pero esta le envió tras las dos chicas. Así Ayani, Chandra y Nisa se reunieron con Liliana, Jace y Gideon. La necromaga había dejado el plano para traer ayuda, cosa que Chandra agradeció, pero esto no cambió la perspectiva de Nisa sobre ella. Entonces, la feria del inventor comenzó, y los Planeswalkers se dieron cuenta de que Pia fue llevada a Girapol, donde sería el entretenimiento central, una batalla a muerte contra Tézeret. Sin embargo, en el Dun, Nisa y Liliana encontrarían, mientras peleaban entre ellas, una enorme nave que Chandra reconoció como el diseño de su padre. Le nombraron el corazón de Kiran, y sobre ella la Gatewatch, junto a Yaheni, fueron hacia la feria del inventor. En la arena central, Pia se enfrentaba a Tézeret, pero durante el combate Chandra tomó el lugar de su madre. Liliana ayudó a sabotear a Tézeret mismo, con lo que éste dejó el plano, revelándoles que todo era parte del plan de Nicol Bolas justo antes de dejar Kaladesh. Todos sabían que Tézeret se había robado el primer lugar de la feria, el puente interplanar de Rashmi. La Gatewatch, ya con Ayani como miembro, discutieron sobre el siguiente paso a seguir. Jace, Gideon y Chandra sugirieron atacar de una vez, mientras que Liliana y Nisa no estaban tan seguras, pero por su desprecio mutuo no dijeron nada. El único que se negó abiertamente fue Ayani, quien creía que sería mejor buscar refuerzos. Así Ayani fue a varios planos a buscar Planeswalker que le pudiesen ayudar, mientras la Gatewatch se marchó hacia Amonkhet. Al llegar a Amonkhet, se vieron atacados por los Wurms del desierto, pero pronto lograron llegar a Nactamon. Mientras que Gideon, Jace y Liliana fueron a explorar la ciudad solos, Nisa acompañó a Chandra. Nisa, al tratar de contactar con el alma de Amonkhet, se horrorizó al descubrir que este plano simplemente no tenía. Amonkhet era un plano muerto. Ambas vieron con horror cómo una de las momias metía en un sarcófago a una joven viva, y entre ambas la liberaron. Esta joven de nombre Samut les contó sobre las pruebas, y mientras que Chandra junto a Samut averiguaban lo que realmente sucedía, Nisa decidió participar en la prueba de la sabiduría, la prueba del dios Kernet. Aquí tuvo que recorrer un laberinto, infinito y lógico, pero Nisa logró llegar al final, donde antes de ver a Kernet, se encontró con un ángel. A pesar de que la mayoría de los ángeles de Amonkhet son masculinos, este era femenino, y Nisa lo reconoció de inmediato como Emeria, la reina de los ángeles de Zendikar. Ella estaba confundida, no entendía cómo Emeria había logrado llegar de Zendikar a Amonkhet, y al pensarlo mejor, recordó que Emeria es realmente Emrakul, y que ahora estaba en Innistrad. Sin embargo, aquel ángel con tentáculos era inconfundible. Emeria le dijo a Nisa que ella era la clave, pero que solo lo sería si dejaba de ser una ficha en el tablero de otros y se convertía en la mano que movía las fichas. Justo después de esta visión, estuvo delante Kernet. Emeria le susurró que mirase al dios, que lo observara bien, y Nisa no entendió en un primer momento, pero entonces usó su poder y lo vio a través de las Leylines y entendió que había algo mal en él. Arregló las Leylines en este y entendió en el proceso que Amonkhet no estaba muerto, sus dioses sostenían el plano. Así, la manipulación de Kernet terminó y se vio fuera del control de Nicol Bolas. Esto significó un terrible golpe para el dios, quien confundido fue a despertar por sí mismo a sus hermanos. Lamentablemente, cuando llegó con Ronas, el dios escorpión ya había asesinado al dios verde, y poco después, al mismo Kernet. Nisa salió del templo de Kernet, al momento en el que Segundo Sol se posaba en el monumento de cuernos sobre la ciudad, y entonces las horas comenzaron. Samut corría por la ciudad blasfemando, diciendo que los dioses les habían traicionado, y que el dios faraón era en realidad un demonio que venía a traer muerte y caos, y Nisa se le unió hasta que Razaketh apareció. Entonces ella fue con sus amigos, y tras derrotar al demonio, fueron testigos de la llegada de Nicol Bolas. En la batalla, Nicol Bolas obligó a Nisa a contactar de nuevo con el alma de Amonkhet, ahora que todos los dioses menos uno habían muerto, y Nisa entró en contacto con un plano zombificado y muerto, completamente bajo las órdenes del dragón. Esto se manifestó como un denso humo que la asfixió, y dejándola sin opciones, casi inconsciente, caminó hacia Zendikar.
Tardó unos días en recuperarse y trató de localizar a sus amigos por medio de sus energías, descubriendo que la mayoría de ellos estaba en Dominaria. Sin embargo, al llegar, tuvo una confrontación con Liliana y puso al resto a decidir. Si Liliana se quedaba, ella se iría a la Gatewatch, y como nadie dijo nada, esta volvió a su hogar indignada. Mientras estuvo en Zendikar, vio con alegría cómo los bosques de los árboles sagrados eran ahora casi tan grandes como antes. También había oído que la Place Walker Cornahiri estaba en el plano y pensó en buscarla y pedirle ayuda para curar así junto a su mundo. Pero antes de localizarla, ella, junto con otros muchos Planeswalker, fueron arrastrados a Ravnica por el Interplanar Beacon de Ral Zarek como preludio a la Guerra de la Chispa. Nissa se escondió a la Gatewatch dentro de Vitu-Ghazi con los Selenia, y cuando la guerra comenzó, ella animó al espíritu de Vitu-Ghazi con permiso de Mara, y así derribó la estatua dorada de Nicol Bolas, y estuvo a punto de asaltar la fortaleza y al propio Nicol Bolas. Pero en ese momento, el dragón hizo venir desde Amonkhet a los dioses eternos, quienes entre los cuatro hicieron astillas al árbol sagrado de los Selenia. Nissa misma se salvó por poco, y aunque Gideon y Jace le pidieron volver a la Gatewatch, al ver a Liliana como general de Nicol Bolas, le hizo negarse ya que creyó que sus amigos solían estar equivocados, por lo que no podía confiar en ellos, dejándoselo muy claro a ambos. Aún así, se unió a la batalla por Ravnica, formando equipo con los Selenia, y poco antes de la caída de Bolas, con los Gruul. Al ser desactivado el sol, Nissa permaneció en el plano hasta la caída de Bolas, ya que ella, como los otros derrotados en Amonkhet, tenía una cuenta pendiente con el dragón. Nissa ayudó en el ritual para traer a la vida a Nim y Set, manipulando las poderosas Leyline de Ravnica. A la muerte de Gideon, Nissa se sintió tan perturbada como sus demás amigos, y le lloró amargamente. Sin embargo, cuando su armadura fue llevada a Teros para celebrar un funeral, ella eligió no ir, pues no quería incomodar a los demás miembros de la Gatewatch, especialmente a Chandra. En el homenaje que se le hizo a Gideon en Ravnica, Nissa y Chandra se despidieron, dejando claro la incomodidad y la molestia que sentían la una con la otra. Así ella, junto a Kiora, volvieron a Zendikar. Kiora se dedicó a restaurar las zonas marinas afectadas por los titanes, mientras que Nissa recibió una nota de Nahiri, donde le pedía que se vieran en un lugar alejado, en una aerorruina. Nissa accedió, y fue a la búsqueda de Nahiri, con la esperanza de que entre ambas puedan regresar a Zendikar a su gloria pasada.